¿Recuerdan el momento en Juego de Tronos donde Robert Baratheon jura matar a todos los Targaryen que pueda alcanzar? Mataré a todo Targaryen que pueda alcanzar. Y la paradoja aquí es que el mismo Robert, por parte de su madre, también es un Targaryen. Y tomamos a Daenerys, a quien tanto quería mandar al otro mundo. Deben morir la madre y el niño, ambos. Entonces, él y ella tienen el mismo bisabuelo, y ese es el mismo Egg de El Caballero de los Siete Reinos. Egg, es decir, Aegon, el futuro rey Aegon. Por cierto, no hay mucha contradicción en que Robert Baratheon también fuera en parte Targaryen, y aún así quisiera destruirlos a todos. Después de todo, él tampoco se perdonaba a sí mismo y se mataba poco a poco con el alcoholón Paul. ¡Vino! Tráeme más. Quiero que gobiernes el país mientras la comida, el vino y las prostitutas me llevan a la tumba. Al final fue esa autodestrucción con la botella lo que lo arruinó. Y también el jabalí. El vino le entorpeció los reflejos y el jabalí le abrió el vientre. En realidad, el hecho de que Robert y Daenerys tengan cierto parentesco no es tan extraño. Cuando empecé a investigar los lazos familiares en Juego de Tronos, me sorprendió mucho lo entrelazadas que están las líneas de sangre de las diferentes casas en algunos casos. Yo tengo un hijo, tú tienes una hija. Uniremos nuestras casas. Cuando sabes todo esto, muchos conflictos ya no se ven como la lucha de enemigos irreconciliables por el trono, sino más bien como otra pelea familiar. Por la madre que nos dio a luz a ambos, te doy esta noche para que lo pienses. Por eso hoy vamos a averiguar quiénes en Juego de Tronos, en la Casa del Dragón y en el Caballero de los Siete Reinos son parientes y qué tan cercanos son esos lazos familiares. Pero antes de adentrarnos en estos enredos dinásticos, hay que aclarar algo. Casi todos esos lazos familiares al final llevan a los Targaryen, y eso es una consecuencia bastante lógica de la historia de Westeros, porque fueron ellos quienes se convirtieron en la primera dinastía que unió los Siete Reinos. Antes de los Targaryen, en Westeros no había un solo rey común, solo había reinos separados con sus propios gobernantes. Por eso, después de la conquista, cualquier reclamo serio al trono de hierro parece más convincente si en algún lugar de tu linaje tienes sangre Targaryen. Por eso, todas las casas nobles intentaban de alguna manera vincularse con los Targaryen. Robert Baratheon se consideraba a sí mismo como el que conquistó el trono principalmente con la espada, pero en realidad, él también podía apoyarse parcialmente en el hecho de tener sangre Targaryen. Por cierto, al igual que sus hermanos. Por eso no olvidemos que los bisnietos de Aegon no son solo Robert, sino también Stannis y Renly. Por ejemplo, esto es lo que Aemon Targaryen le dijo a Sam Tarly. Stannis. Sí, él también tiene sangre de dragón. Y sus hermanos también la tenían. Gracias a Raelle, la hija de Aegon, su abuela paterna. Ella me llamaba tío y maestre cuando era pequeña. Ya que empezamos con Roberto Baratheon, vale la pena aclarar dos cosas más. Primero, que Egg es el bisabuelo común de Daenerys y Roberto. Es cierto solo para la versión de los libros. En Juego de Tronos simplificaron la genealogía de los Targaryen. Jaehaerys II prácticamente no existe ahí, y por eso el rey loco Aerys es hijo de Egg, aunque en los libros hay una generación más entre ellos. Lo más probable es que HBO eliminó a Jaehaerys II simplemente porque para la trama de Juego de Tronos casi no cambia nada. Él gobernó por poco tiempo, alrededor de 3 años, era enfermizo y murió de una infección respiratoria en su cama a los 37 años. Es posible que en El Caballero de los Siete Reinos los showrunners decidan de nuevo que Jaehaerys II es necesario y lo vuelvan a agregar, pero aún es pronto para hablar de eso. En segundo lugar, Egg, como bisabuelo de Robert y Daenerys, no es ni de lejos el único caso en que los Baratheon se cruzan con los Targaryen. En la genealogía de los Targaryen hay otros Baratheon, y no solo uno. La conexión de los Baratheon con los Targaryen comienza desde la misma fundación de la casa. Orys Baratheon, a quien consideran el fundador de la dinastía, era un bastardo y hermano de Aegon Targaryen. Semilla de dragón, murmuró a regañadientes Jaehaerys. No es algo de lo que presumir, pero sucedió más veces de las que quisiéramos admitir. El propio Orys Baratheon era una semilla de dragón. Era medio hermano de mi abuelo. No sé si fue concebido en la primera noche, pero todos sabían que era hijo del Lord Yeren. Es decir, el fundador de toda la dinastía Baratheon era un bastardo de Yeren Targaryen
y medio hermano de Aegon el Conquistador. También hay otras conexiones, por ejemplo, Jocelyn Baratheon, hija de Rhaegar Baratheon, fue la madre de Rhaenys Targaryen. Es decir, Rhaenys es mitad Baratheon. Se pone más interesante. Rhaenys se casó con Corlys Velaryon. Es decir, la sangre de los Baratheon está en todos los Velaryon. Y para confundirte aún más, te diré que, además de que la madre de Rhaenys Targaryen era una Baratheon, la abuela de Rhaenys era una Velaryon, específicamente Alyssa Velaryon, quien a su vez fue esposa del rey Aenys Baratheon, hijo de Aegon el Conquistador. No espero que puedan captar todas estas conexiones a la primera, así que adjunto un esquema para que puedan pausar el video y estudiar tranquilamente el árbol genealógico de los Targaryen. De hecho, casi todos los Baratheon tienen sangre de dragón de una forma u otra. Y como ya se habrán dado cuenta, lo mismo aplica para los Velaryon. Los Velaryon tienen una de las conexiones más antiguas y estrechas con los Targaryen. Estas dos casas no son aliados comunes, sino casi un solo bloque valirio. Incluso antes de la conquista de Westeros hubo numerosos matrimonios entre ellos. La madre de Aegon el Conquistador es Valaena Velaryon. Luego, el mismo principio se repite varias veces. Alyssa Velaryon es la esposa del rey Aenys Targaryen. Corlys Velaryon se casa con Rhaenys Targaryen. Aegon el III con Daenerys Velaryon. Todo esto se parece mucho a las costumbres de dinastías reales, que con una insistencia maníaca se casaban una y otra vez dentro de un círculo muy cerrado de casas elegidas. En Canción de Hielo y Fuego, en algún momento todo se entrelaza tanto que incluso las personas que conocen el mundo de Martin desde hace mucho tiempo empiezan a confundirse con la relación. La situación se complica aún más por los nombres. Seguramente notaron que los Targaryen, como si solo tuvieran 2 nombres y medio para todos. Si no es Aegon, es Aerys. Si no es Viserys, es Jaehaerys. Y eso realmente confunde mucho. Juzguen ustedes mismos. Los Targaryen tuvieron 5 reyes llamados Aegon. Desde Aegon el Conquistador hasta Aegon el V, el mismo Egg del Caballero de los 7 Reinos. En la serie aparece otro Aegon, Jon Snow. Mi verdadero nombre es Aegon Targaryen. Y si contamos no solo a los reyes, en total hay como 8 Aegon, lo cual no es sorprendente recordando la gloriosa historia del Conquistador. Todos los niños, por supuesto, querían ser Aegon y no algún Theon. Bueno, no debía haber bromeado. Y así también llamaban a sus hijos. También hay otros nombres que se repiten. Por ejemplo, hay como 5 llamados Daeron, 4 Jaehaerys, 4 Viserys, 4 Aerys, 3 Aemon, y también un par de Baelor, Baelon y Daemon, además de otros Maegor. Entre las mujeres hay un poco más de variedad, pero también hay repeticiones. Por ejemplo, hay 3 Rhaenys y 3 Daenerys, y al parecer todas querían ser Daenerys de la Tormenta. Pero en Canción de Hielo y Fuego, los que superaron a todos no fueron los Aegon, sino, sorprendentemente, los Brandon. Brandon el Constructor, Brandon el Destructor, Brandon el Navegante, Brandon Ojos de Hielo y muchos otros Brandon. En total, unos 14, la mayoría de los cuales son de la casa Stark. Soy Brandon Stark de Winterfell. Tu tío Brandon. Como Brandon el Constructor. Claro, el recurso de repetir nombres varias veces puede confundir y desorientar al espectador, y desde el punto de vista dramático es algo cuestionable. Pero al mismo tiempo es bastante plausible desde el punto de vista histórico. En la historia real, las dinastías reales también giraban constantemente en torno a los mismos nombres prestigiosos y de moda. Para los Targaryen, ese papel lo jugaba el nombre Aegon, más o menos como el nombre Luis para los reyes franceses. Al final, en Francia hubo alrededor de 19 Luises. En Inglaterra hubo 8 Eduardos oficiales y algunos más antes de que se implementara una numeración adecuada, cuando se dieron cuenta de que sin ella todos simplemente empezarían a confundirse. En Francia, además de los Luises, también había una cantidad agotadora de Carlos y Felipes, que también tenían que contarse ya por decenas. La lista puede continuar, pero creo que entiendes la idea. Jorge Martín no inventó toda esta locura para confundirnos. Aquí el loco eres tú. Siguió la lógica de la historia real, que respetaba y estudiaba cuidadosamente. Y si no fuera por los dragones, mucho en sus novelas recuerda a una crónica histórica de tiempos pasados. Pero volvamos a nuestros lazos de sangre. Ya hemos descubierto que los Velaryon y los Baratheon están muy estrechamente relacionados con los Targaryen. ¿Quién más? Inesperadamente los Martell. ¿Te dijeron quién soy? ¿Qué muerto estás? A Elia Martell no la tomamos en cuenta ahora, porque sabemos que sus hijos murieron y esa rama de herederos no continuó. Elia Martell, ¿quién te dio esa orden?
Pero hubo otra Martell, Miria. Y lo más interesante es que ella es la madre de Baelor Targaryen, el mismo que rompió la lanza. Me temo que solo había 4 lanzas. Como ordené, su gracia. Y por supuesto Mekar, Aerys y Rhaegal. Entonces, ella es la abuela del mismo Egg. Y si vamos más allá, es la tatarabuela de Daenerys Targaryen y Robert Baratheon. Así de inesperado es el giro. En cuanto a los Stark, durante mucho tiempo se mantuvieron alejados de la sangre Targaryen. Pero todo cambió, como pueden imaginar, en ese torneo cuando Rhaegar Targaryen eligió a Lyanna Stark en lugar de Elia Martell. Pero cuando pasó junto a su esposa, puso la corona de rosas invernales en el regazo de Lyanna. El resultado de esta historia fue Jon Snow. Después de la muerte de Rhaegar, ella tuvo un hijo. Así que si contamos a Jon, la sangre de dragón en algún momento también llega a los Stark. Si creen que aquí terminan las casas nobles en el árbol genealógico de los Targaryen, pues no. Eso no es todo, yo conté al menos 6 casas nobles más que están relacionadas con esta dinastía. Algunas de ellas son bien conocidas por quienes vieron la serie, otras solo aparecen en las páginas de los libros de Martin. Algunas casas se extinguieron hace mucho tiempo, otras nunca fueron jugadores principales en Westeros y no tuvieron tanta influencia. Así que sin detenernos mucho, vamos a repasar rápidamente a los participantes restantes. Los Hightower, una casa noble que, al mezclarse con la línea de los Targaryen, llevó a la danza de los dragones, una gran guerra civil. Por supuesto, me refiero al matrimonio de Alicent Hightower y Viserys Targaryen de la Casa del Dragón. Alicent se convirtió en la madre de uno de los reyes, y a través de ella la sangre de los Hightower entró en el corazón mismo de la dinastía. Pero después de varias generaciones, fue precisamente esta rama la que prácticamente se extinguió. Casa Arryn. El espectador suele recordar a los Arryn por Jon Arryn, la mano del rey bajo Robert Baratheon, quien murió en circunstancias misteriosas, Don Ara en asesinato. Los Arryn se cruzaron con los Targaryen más de una vez. Al menos 3 veces sus linajes se unieron a través de matrimonio. El ejemplo más conocido para quienes vieron La Casa del Dragón es Aemma Arryn, esposa de Viserys y madre de Rhaenyra Targaryen. Aemma, Viserys. Y Alyce Arryn, quien se convirtió en la esposa de Rhaegal Targaryen. Es el hermano de Baelor y Maekar en El Caballero de los 7 Reinos. Los Blackfyre ya son una rama extinta de la casa Targaryen. Fue fundada por Daemon Blackfyre, el bastardo del rey Aegon IV. Para el mundo de Canción de Hielo y Fuego, esta casa es muy importante debido a la rebelión Blackfyre, aunque en las series no está representada. Los Dondarrion son otra casa noble, vasallos de los Baratheon de Bastión de Tormentas. Entre los miembros más conocidos, de inmediato se recuerda a Beric Dondarrion, ese mismo guerrero inmortal al que mataron muchas veces y aún así seguía regresando. ¿Cuántas veces me has traído de vuelta? Creo que 5, para mí ya son 6. Los Dayne son una casa noble de Dorne, vasallos de los Martell. El más famoso de ellos es Ser Arturo Dayne, un caballero que posiblemente fue uno de los mejores espadachines de Westeros, a quien Jaime Lannister admiraba sinceramente. Ser Arturo Dayne, la espada del amanecer. Los Royce son una casa antigua del valle. Alguna vez ellos mismos fueron la fuerza gobernante allí, pero después cedieron ante los Arryn y se convirtieron en sus vasallos. En la serie probablemente recuerden a Jon Royce. La señora Arryn me dijo que usted es su apoyo, Lord Royce. Y a mí no me habló de usted, Baelish. Los Blackwood son una casa noble de las tierras de los ríos, vasallos de los Tully. Beta Blackwood se casó con Aegon el V. Y desde entonces, los Blackwood también se convierten en parientes de todos los Targaryen posteriores. Y por último, los Waiters, una casa de la que principalmente solo saben los verdaderos expertos en la obra de George Martin. Eddard Waters, por ejemplo, aparece en La Casa del Dragón. ¿Qué tenemos al final? La mayoría de las grandes casas nobles, al intentar acercarse al poder mediante matrimonios y alianzas, con el tiempo de una forma u otra terminaban emparentadas entre sí. Donde sea que busques, casi siempre encontrarás un pariente lejano o no tan lejano de otra casa. Si tomamos al mismo Roberto Baratheon, en su sangre no solo hay Targaryen, sino también Velaryon, Martell, Arryn, Dondarrion, Dayne, Royce, Blackwood y Waters. Por supuesto, también hay casas que se mantienen aparte, como los Lannister. A pesar de todos los esfuerzos de Tywin por crear una dinastía comparable a la de los Targaryen, que en esencia era su sueño, no lo logró. Todos moriremos, pero el nombre de nuestra familia vivirá. ¿Sabes qué es el legado? Él intentó emparentarse con los Baratheon,
Pero resultó que los hijos de Cersei no eran de Robert, sino de Jaime. En realidad, los Lannister solo lograron emparentarse con los Frey, pero eso no alcanza para considerar esa unión una gran victoria dinástica. Más bien, fueron los Frey quienes tuvieron suerte. Al final, el propio Tywin terminó su vida en el retrete. Sobre todo esto ya hablé en detalle en el video sobre Tywin. Así que, si aún no lo han visto, les recomiendo mucho que lo vean. Les dejaré el enlace. Y escriban qué les gustaría ver en el próximo video, qué les interesaría personalmente. Leo todos los comentarios y quién sabe, tal vez su comentario algún día sea el inicio de un nuevo video como, por cierto, pasó con este.